múltiples reuniones, tenemos más o menos 15 días haciendo reuniones, direcciones regionales, directores de hospitales, directores de seguridad, directores de atención, encargados de atención al usuario, encargados de facturación. Hay un protocolo claro, la dignidad humana en todo momento será respetada, la salud es un derecho universal, también se garantiza, el personal asistencial no entra dentro de este protocolo porque el personal asistencial. Bonsoir fanatique moi yo. Tout moun ki tap tan yo pral mettre agent immigration dans l'hôpital yo non, pas gen agent immigration. Wap capable aller l'hôpital, wap prend soin normalement. L'on fin prend soin, yo pral exiger yo pour payer tout soin ou te prend yo. Effectivement, l'on fin payer tout soin yo, y après les agents immigration pour capable venir prendre si en cas que ou ta illégal zanmi. Entendez vidéo. Après vidéo a fin passé, moi pral ban nou tout détail comment ça va le faire. Dans des vidéos jusqu'à la fin, après m'a détaillé pour nous. Changez, abonnez, partagez, bye nos amis. Que hay 3 brigadas en el ejército, la tercera brigada en San Juan de la Maguana, la 4ª brigada en Mao y la 5ª en Barahona. Y la forma en que lo estamos estableciendo, y yo quiero que el general Onofre pueda explicar, es estableciendo un oficial mayor por en cada una de esas brigadas, 2 oficiales mayores en cada una de esas brigadas, que será dividida en 2 áreas operativas, lo que permitirá una mayor supervisión y control territorial. Esta reorganización se suma a las operaciones de seguridad ya existentes en cada área de responsabilidad, fortaleciendo el control fronterizo. General, y también le informo que el día viernes yo voy a hacer un recorrido por la frontera dándole seguimiento a esa disposición. Sí, señor presidente. Como usted dijo, tenemos 3 brigadas fronterizas. La 4ª brigada en Mao, la 3ª brigada en San Juan de la Maguana, la 5ª brigada en Barahona. Estas a su vez tienen el 10º batallón en la provincia de Dajabón, responsable de la seguridad desde Montecristi hasta Guayajayuco. La 3ª brigada, San Juan de la Maguana, con responsabilidad desde Guayajayuco hasta la pirámide 204, y la 5ª brigada de la pirámide 204 hasta Pedernales. A partir de este momento, señor presidente, esas brigadas se van a subdividir en 2 áreas para mayor supervisión. Eso en adición a la parte operativa y supervisión existente. Nous allons à l'hôpital, là nous devons la rentrée. C'est ça que le directeur santé public l'a dit. N'a capable, faut que doit humain respecter. Nous sommes malades depuis c'est pour emergency. Il prend soin normalement. Il n'y a pas aucun chef qui a vu de problème. Là, on fin prend soin, il y a pas ou récit pour capable payer. Demandez monsieur combien cob ou bien pour payer. Monsieur fait connaître yo pas capable prix ou payer parce que yon monde qui fait 2 jours pas capable payer même cob à yon monde qui fait 3 jours. Yon monde qui vient accoucher accouchement ta moun sa ta senti li pas bien, moun sa dire 3 jours pour être capable payer 3 jours ça. Je dis 4 jours ou payer 4 jours. Tant qu'on fait plus temps dans l'hôpital là, on payer plus comme c'est ça monsieur. Après fin payer l'argent ça, tout laisser dans main et puis yo pral relé agent immigration pour capable venir chercher aux amis. Et on vient chercher dans la caille y a maintenant mais il y a prend pour capable venir dans pays avec tout petit tout est accouché ya ou pour aller dans pays aux amis. En pile monde t'a pas attendre pour machine ou bien pile doit devant l'hôpital non c'est pas ça même. C'est l'offre pour soin après les pour être capable venir chercher. Et président tout prend les soins tout pour parler des mi qui gagne d'Ahabon il va continuer monter millions pour capable empêcher haïtien tout. Et il y a plusieurs soldats qui en préparation pour capable augmenter sur les frontières. Fin temps de reste vidéo jusqu'à la fin même pas oublier sur Pedro David officiel seule façon à prêter connecter ensemble avec nous c'est abonner avec channel là partager le baillon l'autre amis pour capable éviter tomber dans piège président tant pour tout haïtien qui en République Dominicaine. Para los próximos 13 kilómetros, los cuales van desde la comunidad de La Sal en Dajabón hasta Capotillo.
Con esto usted va a cumplir, el gobierno. Vos, todo el liderazgo sobre este tema. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Eva Santana de Su Mundo TV. Presidente, siguiendo con el tema de las parturientas haitianas, hace poco el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dio a conocer que dentro de los servicios que se van a ofrecer en los centros hospitalarios, solamente se van a cobrar los insumos. Entonces, nos gustaría saber cuál es la tarifa que se le van a cobrar a las parturientas haitianas por las cesáreas que en tal caso pues se le realizarían, y cuál sería el protocolo específico que se va a tener en cuenta al momento de deportar parturientas haitianas con el objetivo de evitar críticas internacionales. Muchas gracias. Mario. Es importante que aclaremos que la parte de los honorarios asistenciales y administrativos están exonerados, porque esto abre la puerta a una serie de problemas que en este momento no son pertinentes. Estamos cobrando los insumos y todos los materiales. Nosotros tenemos un costo de referencia que son los insumos y medicamentos que suministra Promese, que es en base a donde se han realizado los cálculos. Cada hospital y cada paciente tiene un gasto diferente. Un parto de un paciente de 2 horas no es lo mismo que un parto de un paciente de 24 horas. Un paciente con antecedentes de diabetes o hipertensión lleva un gasto completamente diferente a otro paciente. Nosotros sí tenemos establecido los costos de los insumos y al final, al momento del egreso, cuando se cierra el expediente, el hospital a través de los encargados de facturación hacen la relación de los gastos y trabajo social junto con facturación, entonces establecen el costo de cada procedimiento y de cada insumo. Eso puede variar. El protocolo, perdón, ¿puedo hacer la otra pregunta? Digo, esa pregunta del protocolo exactamente, para que te pueda responder exactamente. Sí, mi pregunta era, ¿cuál es el protocolo específico que se va a tomar en cuenta al momento de deportar parturientas haitianas? Se complicó y no pudo ser llevada a los centros de acogida. Entonces, ¿qué van a tomar en cuenta? ¿Cuál va a ser el protocolo general para deportar a las parturientas en caso de que se deporten? Bueno, señor, aquí tenemos un gran reto. Estamos comenzando. Inicialmente haremos operativos de recolección, pasar por el proceso de biometría y verificar cuál sería el punto fronterizo más práctico para el retorno de esa parturienta a su territorio. Ahora bien, esto es un proceso que vamos a ir llevando, vamos a ir perfeccionando en la medida que se va evolucionando con el tiempo. Y esa es hasta ahora lo que nosotros hemos determinado y hemos acordado. Pero el protocolo está escrito, hay un protocolo escrito, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor presidente. Hay un protocolo que establece todo el flujograma en cada caso. Está completamente practicado con los directores de hospitales y es importante señalar que entra la participación de los encargados migratorios cuando ya el paciente está en condición estable, cuando ya hay un egreso. Todo paciente que llega con un caso inminente, con un caso que amerite la prestación de el egreso hasta que su condición de salud les retorna, y es cuando el encargado de seguridad del hospital se pone en contacto con el encargado migratorio para iniciar el protocolo. Tenemos como tema las 15 medidas que hace unos 15 días nosotros enunciamos